Muy buenas noches, somos el grupo número 16 de la carrera online, curso C1. A continuación vamos a exponer los temas que son acentos y signos de puntuación. El acento es la intensidad de voz que destaca una sílaba de las demás. Algunas palabras llevan tilde identificando el acento ortográfico. Todas llevan acento, pero no todas llevan tilde. Existen 4 tipos de palabras que llevan acentos: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son las palabras que llevan el acento en la última sílaba. No todas las palabras agudas llevan tilde. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal. A continuación tenemos ejemplos de palabras agudas. También, París, café, pensará. Las palabras graves o llanas son las que tienen la intensidad de voz en la penúltima sílaba. No todas las palabras graves llevan acento ortográfico. No llevan acento si terminan en vocal o en N o S. Aquí tenemos varios ejemplos: árbol, móvil, risa, azúcar. Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de voz en la penúltima sílaba. Estas palabras generalmente son verbos que van unidos, directa o indirectamente, a sus adverbios. Las palabras esdrújulas llevan siempre tilde. Ejemplos: céspedes, murciélago, plástico. Las palabras sobreesdrújulas son las palabras que tienen la intensidad de voz en la sílaba anterior de la penúltima sílaba. Todas estas palabras llevan tilde. Tenemos aquí varios ejemplos: rápido, fáciles y últimos. A continuación va mi compañero a exponer los siguientes temas. Los signos de puntuación. Entre los signos de puntuación tenemos el punto. Es un signo ortográfico, principalmente como un signo de puntuación para marcar el final de un enunciado, párrafo o texto. También se lo usa después de las abreviaturas. Existen 3 puntos de posición en el texto y su función, como son el punto y seguido, punto y aparte, punto final. La coma. Es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de textos. Las reglas para su uso son las siguientes. Para separar los elementos incidentales de la oración, es decir, aquellos que equivalen a una explicación. Como ejemplo, la vi llegar, más bella que nunca, a la casa de sus padres. Para separar los diversos elementos de una serie, por ejemplo, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros, antes de la oración, introducidas por expresiones como sí, aunque y otros. Se emplea cuando se deben separar enunciados en forma parte de un mismo párrafo. Este punto no marca, pues, el final del párrafo, sino que solo distingue entre sus oraciones. Después del punto y seguido, el texto debe continuar en la misma línea, comenzando una letra mayúscula. Si el punto y seguido coincide con el final de un renglón, el párrafo continuará abajo, sin que queden espacios. Punto y seguido. Se emplea cuando se desea separar enunciados en forma de un mismo párrafo. Este punto no marca, pues, el final del párrafo, sino que solo distingue entre sus oraciones. Después del punto y seguido, el texto debe continuar en la misma línea, comenzando con una letra mayúscula. Si el punto y seguido coincide con el final de un renglón, el párrafo continuará abajo, sin que queden espacios. Aquí tenemos algunos ejemplos de punto seguido. Para poder distinguir los puntos se ponen en negrillas. La fábula, tenemos como ejemplo la fábula de la cigarra y la hormiga. La barra, también llamada la barra oblicua, barra inclinada, barra diagonal, diagonal o barrita. Es un signo de puntuación que consiste en una línea diagonal que se traza de abajo a arriba y de izquierda a derecha,
junto con la arroba, la barra inversa y otros signos, apreciando un gran crecimiento debido a su utilización en Internet. Tiene varios usos. A continuación, una forma conocida como el signo de abreviación. Su origen se remota a los textos de la Edad Media. Sin embargo, todavía hoy se conserva la barra en algunas palabras abreviadas tales como C, por calle, B, por visto. Esto debido a que la mayoría de las abreviaturas en español se encierran con un punto. Aquí vemos algunos ejemplos. Signos de admiración o signos de exclamación. Los signos de admiración o signos de exclamación se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Se describe signos de exclamación para indicar el principio y final de una exclamación. Estos signos son esenciales en todos los dialectos al momento de hablar y expresar, ya que estos son importantes para dar la ennotación justa a las frases. Signos de admiración o signos de exclamación. Aquí vemos algunos de los ejemplos, como por ejemplo, qué gracia que me ha hecho tu chiste, qué susto que has dado, ¿cuándo llueve hoy? Vaya calor que hace hoy. Signos de interrogación. Los signos de interrogación son signos ortográficos que se encargan de encerrar enunciados interrogativos, por lo que estos se transforman inmediatamente en preguntas. Estos son signos dobles, que se presentan al inicio y final de una oración. A diferencia de otros idiomas, estos son utilizados obligatoriamente dobles al principio y al final del enunciado. Cabe recalcar que al utilizar los signos de interrogación no se está afirmando o aseverando. El objetivo es simplemente formular una pregunta de manera precisa. Aquí unos ejemplos de signos de interrogación. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? ¿Cómo te llamaste? ¿Dónde vives? A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, ahora vamos a hablar acerca del paréntesis. El paréntesis es un signo de puntuación de forma semicóncava, tiene apertura y cierre. En gramática y ortografía es empleado para recalcar o detallar información referente al tema que se está tratando. Su uso también se da en informática y matemática, pero el uso del paréntesis en cada una de ellas no necesariamente guarda relación entre sí. El paréntesis, uso y ejemplos. Se utiliza para agregar información al tema que se está tratando y aclarar las dudas que se puedan generar al momento de abordar dicha lectura. Podemos ver aquí algunos ejemplos. Después de las siglas para aclarar su significado, como tenemos ONU, que sus siglas significan Organización de Naciones Unidas. También sirve, vamos a hablar acerca del asterisco. Es un símbolo tipográfico llamado así por su parecido a una estrella. Es utilizado en varios campos como la lingüística, la computación y las matemáticas. Se encuentra encima del número 8 de todos los teclados del mundo. Proviene del griego que significa pequeña estrella, ya que en el pasado los asteriscos se usaban para mostrar la omisión de una carta o un pasaje en el tiempo. En la actualidad, este símbolo cumple con varias funciones operativas dentro de textos muy útiles para los escritores, periodistas y editores de textos. Aquí podemos ver usos del asterisco. En textos escritos, el asterisco se usa para marcar alguna parte del texto o indicar la llamada o alguna nota de pie de página. En ciencias de la computación, en informática se usa para denotar 0 o más repeticiones de un patrón. En lenguajes de programación, tiene diferentes significados del lenguaje de programación.
Vamos a hablar ahora sobre el punto y coma. Indica pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Presenta subjetividad en su empleo, dado que en muchos casos es posible optar por el punto seguido, coma y dos puntos. Pero hay usos que se pueden reglamentar. Va punto y coma para separar los elementos de una enumeración en expresiones complejas, ya que incluyen comas. Separar oraciones sintácticamente independientes, pero semánticamente relacionadas. Todo el mundo a casa, ya no hay más que hacer. Podemos ver ahí un ejemplo. Vamos a hablar sobre la diéresis. La diéresis es el signo ortográfico que se sitúa sobre la U en la, por ejemplo, en cigüeña y pingüino. La diéresis es un signo ortográfico que está con puntos que se escriben horizontalmente sobre una vocal. La diéresis indica un sonido que debe pronunciarse sobre la letra afectada. La diéresis es conocida como crema o comilla, aunque esta denominación sea mucho menos. Ahora vamos a hablar sobre el guión. El guión es un signo ortográfico con la forma de un trazo horizontal. 2. Los dos. El guión tiene una función básicamente morfológica, es decir, une palabras y otros elementos y normalmente aparece en su interior como en palabras puestas. Normalmente adopta la forma de un trazo horizontal con una anchura que suele ser algo mayor que la I o menor a N. Dos puntos. Los dos puntos son un signo de puntuación que se usa para captar la atención del lector o para indicar una pausa enfática sobre lo que se dirá. Se tiene el discurso para llamar la atención sobre lo que se sigue. Normalmente numeraciones, ejemplificaciones, ampliaciones o citas textuales. Informaciones que siempre se relacionan contra la idea anterior. Después de dos puntos se escribe minúscula, salvo en casos excepcionales. Por otra parte, se recuerda que la ortografía de la lengua española considera incompatible escribir dos puntos después de como o de preposiciones, así como incluir más de un signo de dos puntos en una misma oración. Podemos ver aquí algunos ejemplos. Usamos los dos puntos al inicio de algunos textos. Además, también se pueden usar para hacer citas literales. Punto y aparte. El punto y aparte es el que se separa de dos párrafos distintos, que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto ideas o contenidos diferentes. Si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un párrafo nuevo, se denomina punto y aparte. La primera línea de cada párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen, es decir, ha de quedar sangrada. Vamos a hablar sobre los corchetes. Los corchetes se usan de una forma similar a los paréntesis, pero menos y se ajustan a determinadas salvedades. Se usa para introducir información adicional a un texto que ya está entre paréntesis. Se usa también en poesías para señalar la continuidad de una palabra o un segmento que no cabe en la línea anterior. Cuando durante la transcripción de un párrafo,
El que describe desea introducir alguna nota o aclaratoria. Durante una cita, se omite una sección del texto referido. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se usan cuando queremos dejar la oración incompleta y el sentido suspenso. La entonación es indecisa. Se expresa incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, entre otros. Se expresan por 3 puntos consecutivos. Significa, pues, el lector debe adivinar qué palabra o qué palabras se han dejado de añadir. Ejemplos. Quería preguntarte, no sé, bueno, que si quieres ir conmigo a la fiesta. Las comillas. Las comillas son signos tipográficos que se utilizan para señalar que una palabra o frase tiene sentido diferente que el resto del texto. Se utilizan para marcar distintos niveles en el discurso. Ejemplos. El chico se hizo daño porque chilló. ¡Ay, qué daño! Espero que haya sido del agrado de todos ustedes la exposición de cada uno de nuestros compañeros y les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.